la señora Romero. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días y también darles la bienvenida a los dos representantes de UGT y Comisiones Obreras hoy aquí en esta mañana, en este grupo de trabajo dependiente de la Comisión de la Reconstrucción, una comisión muy importante y a la que desde el Grupo Parlamentario Popular le damos muchísima importancia, creemos en ella y, sobre todo, creemos en la importancia de escuchar a la sociedad civil, a expertos y a representantes. Esa es, de hecho, la propuesta que hizo mi partido y mi presidente, el presidente Casado, para que se pusiera en marcha esta comisión aquí, precisamente, en el Congreso de los Diputados. Y hoy hablar de jubilados y de pensionistas pues es hablar del colectivo a los que más les debemos y en los que más debemos volcarnos, sin ninguna duda, en una crisis como la que estamos, en donde en esta pandemia hemos visto que han sido los más perjudicados, los más vulnerables y que, bueno, pues datos escalofriantes de los mayores que han fallecido por el COVID en nuestro país. Datos, no digo el número, porque, como saben, no tenemos el dato oficial por parte del Gobierno de España de cuál es la realidad del número de fallecidos en este país y, en concreto, cuando hacían referencia a las residencias de mayores, tampoco tenemos el dato de cuántos mayores han fallecido en las residencias de mayores, donde efectivamente se ha vivido una tragedia. Las residencias de mayores son centros de asistencia social, no centros sanitarios, y desde luego que no se ha dado la respuesta ni se han puesto las medidas que se necesitaban por parte del Gobierno de España. Yo soy de Castilla-La Mancha y allí hemos vivido una tragedia, en la comunidad autónoma también de Castilla-La Mancha. En el mes de mayo hay 38.000 pensiones menos, por primera vez en la serie histórica. Ese es un dato más que llamativo. Y ahora de lo que se trata pues es de que ahora, en esta crisis económica, pues no vuelvan a ser los pagadores de las consecuencias negativas de la mala gestión de esta crisis económica. Ya lo vivimos en el 2008, cuando en mayo del 2010, con el Gobierno de Rodríguez Zapatero, se aprobó el recorte social más importante de la historia en materia de pensiones, congelando las pensiones y con una pérdida de 70.000 millones de ingresos de cotizantes, que es la fuente fundamental para el mantenimiento y el sostenimiento de nuestro sistema. Nos tocó a un Gobierno del Partido Popular sacar a España de la crisis. Nos tocó a un Gobierno del Partido Popular pelearnos en Europa para que no fuera rescatada España y para que no nos pasara lo que le pasaron a otros países. Por ejemplo, Grecia, que se recortaron las pensiones en un 40%. Un ejemplo de lo que pasó en aquel momento, del déficit que nos encontramos, se hablaba aquí, hablaban otros representantes, efectivamente, de los datos de paro, más de 5 millones de desempleados que nos encontramos, casi un 10% de déficit, un endeudamiento insostenible, evidentemente poniendo en peligro el sistema de pensiones. Y, desde luego, si un compromiso vuelve a adquirir hoy aquí, en esta Comisión de la Reconstrucción, el Partido Popular, es nuestro firme compromiso en proteger nuestro sistema público de pensiones, que es el patrimonio social más importante que tiene nuestro país. Es el mejor ejemplo de solidaridad y es el mejor ejemplo de solidaridad intergeneracional. Tenemos retos por delante importantes. Efectivamente, se nombraba aquí la población envejecida, la bajísima tasa de natalidad. Bueno, pues son retos a los que hay que hacer frente y a los que hay que también dar respuesta, porque evidentemente hacen falta medidas de apoyo también para la familia. En estos días conocíamos cómo en Alemania, en ese paquete de medidas que han aprobado para el impulso de la economía, se han aprobado ayudas a la natalidad de 300 euros. Pues efectivamente, en este país es que hace falta ayudas de verdad reales a la familia, a la conciliación, a la corresponsabilidad, que no recaiga el peso sobre la mujer y la decisión de decidir mi carrera profesional, trabajo o tener hijos. Ese es el drama que tenemos en este momento. Y, por supuesto, el impacto negativo de esta crisis sanitaria que estamos viendo en la destrucción de empleo. La creación de empleo es la clave del mantenimiento de nuestro sistema de pensiones, sin ninguna duda. Y, por supuesto, nosotros somos defensores de la reforma laboral, que ha traído la creación de 3 millones de empleo. Nos preocupa enormemente pensar en que esa reforma laboral se pueda derogar cuando hoy hay 3 millones de personas protegidas en la figura de los ERTE, gracias también a esta reforma laboral. Esta reforma laboral ha dado sus frutos y se demuestra con datos como estos, como también fuimos un Gobierno del Partido Popular el que aprobó esa ley de revalorización de las pensiones en el año 97, en base al índice de precios a consumo del año,
y creando el fondo de reserva, la hucha de las pensiones. Eso lo hizo un Gobierno del Partido Popular. Y, por tanto, ahora lo que se necesita más que nunca son medidas para proteger el empleo. Noticias como el cierre de Nissan, como el cierre de Alcoa, que van a afectar a más de 23.000 trabajadores, que son 133.000 empresas las que se han cerrado desde el inicio de esta crisis. Es un drama cómo y de qué manera vamos a mantener las pensiones, cómo vamos a ser capaces de poderle dar tranquilidad, que es muy importante, darle tranquilidad y seguridad a nuestros pensionistas, a los de hoy y a los del futuro. Ese es el compromiso que tenemos que adquirir aquí todos. Por eso yo quiero hacerle alguna de preguntas. Lleva minuto y medio excedido. Si pues hago muy breve las preguntas. En primer lugar, me gustaría conocer qué piensan de los 2 créditos extraordinarios que ha aprobado el Estado para la Seguridad Social para hacer frente a la pérdida de ingresos, 30.500 millones de euros. Me gustaría también preguntarle al representante de Comisiones Obreras qué valoración hace sobre las palabras que pronunció el ministro Escrivá al inicio de la legislatura sobre el acuerdo alcanzado con el Gobierno vasco para transferir determinadas materias relacionadas con la seguridad social en su gestión a la Comunidad Vasca, con lo que eso significaría de ruptura del principio de la caja única. También me gustaría preguntarle al representante de UGT qué le parece el ingreso mínimo vital, que se habla de 3.000 millones. La ILP que ustedes presentaron hablaban de cerca de 12.000 millones de euros, que era lo que se necesitaba, y nace con un presupuesto de en torno a 3.000 millones. Y, por supuesto, también preguntarle su opinión en cuanto a ese acuerdo que se alcanzaba en febrero de 2019, muy importante, en el seno del Pacto de Toledo, y fue Podemos quien se levantó de ese acuerdo. Sin ninguna duda, hablar de las pensiones es hablar que tiene que ser en el marco del Pacto de Toledo, donde se tome cualquier tipo de decisión, y desde luego nosotros ahí vamos a estar siempre. Gracias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista la señora Perea.